Daniela Reyes, Buenos días, Doc. María Camila Quintero, Buenos días, Doc. Juan Camilo Landazuri. Aquí estoy, Doc. Bueno, entonces, Carol Perlaza. Carol Señor, Perlaza, presente. que oyó hablar de, ¿qué leyó sobre la patología, sobre la histología del hueso? Pues que, pues que la formación de huesos se da como por el proceso de osteogénesis, en la cual pues literal se forma ese tejido óseo y que pues este inicia como a partir de la octava semana y en donde pues hay como dos mecanismos de osificación, que está pues la osificación intramembranosa y la endocondral, y que la mayoría de los huesos se da por formación pues endocondral. Que pues los huesos como que son intramembranosos son muy pocos y eso hacen parte como los pues, huesos de la bóveda craneana, como el hueso occipital y el temporal, y también el de la mandíbula, aunque este se considera como que hace parte de la formación mixta. Ujú. ¿Qué más leyó sobre el tejido óseo? Pues que en este pues hacen parte muchos componentes como pues celular y de la matriz extracelular, y que cuanto celular pues es una conformación pues como muy poca, como el 2%, y en cuanto a la matriz extracelular pues el 69% es como la parte mineral y 30% es parte orgánica. La clase de hoy es de la estructura del hueso, entonces ustedes saben que las moléculas tienen que ver con las enfermedades. ¿Qué enfermedades se acuerdan es una relación como de la clase 1 que vimos con la clase del propio hueso, que es lo que vamos a ver hoy? El propio hueso, la propia célula, el propio colágeno. ¿Mm? Enfermedades. ¿Quién otro por ahí se acuerda de enfermedades? ¿Quién se acuerda? Piaget, Osteopetrosis, raquitismo, Osteogénesis imperfecta, Escorbuto, osteopetrosis, osteopetrosis, Osteomalacia, osteomalacia, raquitismo. ¿Qué más? acondroplasia, Acondroplasia. ¿Ah? cánceres. Cánceres, ¿no? Pues los sarcomas. Supuestamente cáncer es una malignidad de los epitelios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los cánceres, sería como una malignidad, un crecimiento desordenado de células malignas epiteliales. Entonces, el sarcoma sería como de los tejidos. Todas las enfermedades, los problemas de investigación en el mundo son muy graves en este momento, porque si una enfermedad, por ejemplo, se le identifica un gen y se cambia ese gen, si a una enfermedad se le identifica un gen, si a una enfermedad se le identifica una molécula y se le identifica esa droga para mejorar esa molécula, se le identifica una droga para mejorar el gen, estamos curando 300 millones de habitantes en el mundo, 500 millones de habitantes en el mundo. De ahí vienen los premios Nobel. Identificar las moléculas, identificar los genes. Y llama la atención que en los últimos 20 años, gran parte de los premios Nobel en el mundo han sido biólogos, genetistas, biólogos moleculares, bioquímicos. Por eso es que grandes universidades, por ejemplo, tienen contacto con esas universidades que se dedican como a la química y a la bioquímica y a la biología molecular. Los doctores muchas veces no quieren estudiar eso porque ellos dicen, yo voy a hacer procedimientos, yo voy a pegar el tendón, yo voy a poner el tornillo, yo voy a cobrar por cada paciente. Entonces, no, los doctores no hacen investigación, no se ganan esos premios los médicos, sino que los ganan los bioquímicos y los fisiólogos y los genetistas. Y eso se convierte en un talón de Aquiles en nosotros mismos los médicos, porque las universidades que van a empezar a seleccionar dicen, ya les conozco el punto flojo, entonces así es que los voy a filtrar. Es decir, yo no les voy a preguntar cuánto es 1 más 1, sino que les voy a preguntar
cuál es el gen de tal cosa, cuál es la bioquímica de la deficiencia de tal enfermedad. Y así van seleccionándose en los exámenes las personas. Entonces, esa es la metodología mundial que están haciendo. Y por eso es que hacen esas preguntas. Otro talón de Aquiles que ustedes tienen que es grave, se llama anatomía. Supuestamente es una enfermedad, es una materia que se va a ver al comienzo de la carrera con la misma bioquímica. Entonces, anatomía, origen, inserción, acción, inervación, también. Entonces, por ahí se meten, ¡pum! Por ahí se meten en la residencia, por ahí nos metemos nosotros en los exámenes. Anatomía, como les acabo de decir, bioquímica, todas estas cosas, el origen de las enfermedades. En la primera clase vimos todas las enfermedades y ahora vamos a ver las bases de las moléculas y de la histología que pueden conllevar a esos problemas de esas enfermedades. Listo, vamos a ver entonces esa situación de... Profe, ya me tocó colocar los datos. ¿De qué? Es que me tocó colocar los datos. ¿A quién? Magali Valencia. ¿Qué sabe el cartílago entonces? Bueno, hablamos de esta clase que es un tejido conjuntivo especial, ya que su matriz es sólida, sus células se localizan en los espacios cerrados, algunos son llamadas lagunas, y toda la estructura cartilaginosa se encuentra rodeada por un tejido fibrocolagenoso denso llamado pericondrio. Está el cartílago hialino, elástico, el fibrocartílago. ¿Qué más? Bueno, entonces en el tejido conectivo, el hueso tiene una relación con muchas cosas del tejido conectivo, como les había dicho. Tiene unas células permanentes residentes, unas células permanentes residentes que están como ahí residiendo, permanentes invitadas, como que llegan de vez en cuando. Y vamos a ver otras células. Entonces está compuesto por células de soporte permanentes residentes, permanentes invitadas, West cells se llaman en inglés, y unas transitorias. Entonces hay varios tipos de líquido, hay unos líquidos que son laxos, hay otros que son densos, regulares o irregulares, y hay unos tejidos que son especializados como el adiposo, el cartílago, el hueso y la médula ósea. Entonces, nosotros en ortopedia, que es una especialidad tan larga y que hay que estudiar tanto, uno no para de estudiar, qué cosa tan horrible. En ortopedia no solamente tenemos esos tumores del hueso, sino que nosotros nos llegan tumores del tejido adiposo, por ejemplo, esos tejidos especializados del tejido adiposo. Pueden llegar de esas células permanentes invitadas, tumores también en el mismo tejido del hueso. Pueden llegar de las permanentes residentes, de las permanentes invitadas, o de los tejidos especializados. Entonces, del tejido adiposo, un lipoma sería un benigno, un liposarcoma sería un maligno. Del cartílago y del hueso, las patologías como vimos en clases anteriores. Y de la médula ósea también, allá donde están esas células, como dijimos en la clase pasada, de las células B, por ejemplo, los linfocitos B y las células plasmáticas. Entonces, eso hace que esto sea muy interesante. Un tejido conectivo laxo, lo vemos ahí en esas fibras, entonces pueden contener las fibras colágenas y las fibras elásticas. ¿Ya? Están dadas por esas flechas. Y por las cabezas de las flechas vemos otras células que son los mastocitos, que van por las cabezas de las flechas que están en esa diapositiva. Los mastocitos son unas células de las que están entrando allí también en ese tejido. Uno de los tipos de células. Entonces las células de colágeno que dice allí, que dice en las flechas, las células que producen colágeno, producen esas patologías que vimos en la primera clase, que eran Ehlers-Danlos, osteogénesis imperfecta, Menkes y escorbuto. ¿Ya? Colágeno. En cambio, las fibras elásticas producen una enfermedad como la enfermedad de Marfan. La enfermedad de Marfan. Entonces, si yo veo que hay un Marfan, entonces yo digo, uy, esas son las fibras elásticas de clase de ortopedia. Si voy para el circo y se están metiendo en la cajita de cristal, entonces yo digo, ese es el Ehlers-Danlos del gen del Ehlers-Danlos.
El doctor Betín me dice que un paciente que se fractura mucho con escleras azules, que se acuesta por allá por la Plaza Caicedo, que pide monedas, osteogénesis imperfecta. Si vemos el niño este que no tenía pigmentación en el pelo y que tenía problemas de fracturas y retardo mental, ¿cómo era que se llamaba? ¿Cómo era que? ¿Menkes? Menkes. Entonces, en ese colágeno teníamos Menkes. Y si a mí me dicen que en la historia del descubrimiento de América en 1492, cuando Cristóbal Colón llegó y los marineros tuvieron problemas en las encías y sangrado porque no metieron naranja a las 3 carabelas. ¿Cómo se llamaba la enfermedad? Escorbuto. Escorbuto. No metieron naranja a las 3 carabelas. La Pinta, la Niña y la Santa María. 1492, y llegaron con problemas de fracturas y sangraban las encías al cepillarse los dientes. Los problemas de las fibras colágenas, hidroxilación de prolina y lisina en los aminoácidos, de la repetición de los aminoácidos hidroxiprolina y hidroxilisina, los vasos estaban frágiles, los huesos también, que les caían los dientes a esos marineros que llegaron, se montaron en los barcos que llegaron por allá por Santo Domingo, y se dieron cuenta que no había naranjas y limones, no había vitamina C. Fíjense, en este curso de qué vitaminas hablamos, de la vitamina C. La vitamina A también tiene que ver con el hueso, pero no la mencionamos. La vitamina D tiene que ver con el hueso, que era una de las liposolubles. La vitamina K, que la mencionamos en la cascada de coagulación. La vitamina C, que la estamos mencionando en las fibras colágenas. La vitamina B1, la B2, la B3, la B6, la B12, el ácido fólico. Todo eso tiene que ver con todos estos temas que estamos viendo. Aquí estamos hablando entonces de que aquí estamos viendo unas fibritas de colágeno y estamos viendo unas fibritas elásticas. ¿Ya? Entonces esas células permanentes son los fibroblastos, con los miofibroblastos, los condroblastos y los osteoblastos. Fibroblastos, miofibroblastos, condroblastos, osteoblastos y los adipocitos son unas células permanentes residentes o de soporte. Van a producir esas proteínas fibrilares, principalmente colágeno, que va a estar metido como en esa matriz. Entonces aquí vemos permanentes invitadas como el macrófago. El macrófago es una célula, ya que va a llegar en un momentico, permanente invitada. Y el mastocito también. El mastocito lo mencionan a veces en las reacciones de hipersensibilidad. El macrófago, por ejemplo, a mí me da risa, yo me río así cuando yo me acuerdo de mis días de residencia y de las sorpresas. Ortopedia infantil, que describen un trastorno muscular donde se afectan los histiocitos. El macrófago es como el macrófago es como la célula de la defensa, y cuando se va al tejido se empieza a llamar histiocito. Y cuando se va al hueso y tiene que ver con la resorción de hueso, ¿cómo se llama? ¿Osteoclasto? Eso, vean, no, muchos de ustedes han aprendido bastante. Muchos de ustedes han aprendido bastante. El osteoclasto, una célula originaria del monocito, un macrófago multinucleada con ese borde rugoso, que se activa y reabsorbe el hueso, y que los estrógenos inhiben al osteoclasto. La interleuquina 1 y la interleuquina 6 lo activa, y el receptor de calcitonina en ese osteoclasto lo inhibe. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Bueno, eso es. Entonces las células transitorias, en cambio, llegan a la sangre como los linfocitos CD4 y CD8, que los hablamos en las miopatías. Dermatomiositis, polimiositis. Los linfocitos CD4 y CD8. CD4 eran helper, CD8 eran citotóxicos. ¿Y cuál era el tumor y a veces los linfocitos B van a formar unas células que llaman las células plasmáticas. ¿Y cómo se llamaba el tumor de las células plasmáticas? Mieloma. Mieloma múltiple. Un mieloma que va a producir muchas inmunoglobulinas
IgG, IgA. Todo esto que estoy diciendo son preguntas de los exámenes de admisión de las universidades. Lo que estoy diciendo ahora en estos 10 minutos que llevo de estar hablando, pues estoy sacando preguntas de bancos y de bancos. Ustedes se sientan en un examen y ustedes van a sacar más preguntas que mucha gente. Se acordarán más adelante. Lo verán más adelante. Lo que pasa es que no se han llevado la sorpresa. Y entonces el mieloma es un tumor de células plasmáticas donde se produce en ese citoplasma del linfocito B que va madurando. El linfocito B que produce IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. ¿Ya? El linfocito B puede producir unas células plasmáticas y en ese caso las que más produce es la IgG y la IgA que se manifiesta con una proteína M. ¿Ya? Ese es el tumor de células plasmáticas. Los tumores, entonces los neutrófilos también unas células transitorias, los eosinófilos también son unas células transitorias, los basófilos y los monocitos. Entonces, en la matriz extracelular tenemos unas proteínas fibrilares como el colágeno. La más frecuente es la proteína fibrilar más frecuente. La elastina y la fibrillina son originarios de las fibras elásticas que dan a una famosísima enfermedad que se llama la enfermedad de Marfan. Esa enfermedad de Marfan le puede llegar al oftalmólogo por su luxación del cristalino, me puede llegar a mí por esas articulaciones hiperextendibles, o le puede llegar al cardiólogo porque tiene una insuficiencia mitral o una insuficiencia aórtica o un prolapso de la válvula mitral. Proviene de esas proteínas fibrilares como la elastina y la fibrillina. También tenemos la fibronectina. ¿Ya? También tenemos, en la matriz extracelular tenemos proteoglicanos, que los vamos a dibujar ahorita más adelante. Los proteoglicanos son unas moléculas muy características, ahí es donde está el ácido hialurónico y unas enfermedades de los proteoglicanos. Entonces ustedes van al consultorio y usted lleva a su abuelita. Ay, le mandaron colágeno, le mandaron ácido hialurónico, se lo inyectaron en la rodilla. Ahora vamos a ver de dónde viene el ácido hialurónico. Lo que yo les estoy hablando, uno debe preguntar siempre a sí mismo de dónde vienen las cosas. En la matriz extracelular también vemos glicoproteínas, como las estructurales laminina, tactina y tenacin. Entonces las fibrilares se producen por el fibroblasto. Se produce principalmente, inicialmente una triple hélice y cuando se forma esa hélice está excluyendo el agua. Como dijimos en la primera clase, esa hélice se va a glicosilar y se va a hidroxiliar. Por la vitamina C se hidroxila, no hay naranjas, no hay limones, no se hidroxila hidroxiprolina, hidroxilicina, no se hidroxila. Entonces empieza a fallar la molécula de colágeno. Ese colágeno que está metido en todo, en el hueso, en los tendones, en los ligamentos, en la matriz extracelular, en todos lados no se hidroxila. Glicosilación e hidroxilación forma una molécula de procolágeno. El procolágeno es secretado entonces al retículo endoplásmico de la célula, ¿ya? Ese retículo endoplásmico. Y después unas peptidasas extracelulares afuera del fibroblasto actúan unas peptidasas extracelulares, se forma la molécula de tropocolágeno y después las fibrillas que se van a estabilizar por la lisiloxidasa y se van a formar las fibras. Ustedes vieron ese dibujo en la primera clase y lo vamos a volver a ver ahora porque es que pues aquí estoy leyendo pero estoy como en Saturno porque me olvidó todo. Entonces lo voy a ver en el dibujo. Aquí está, otra vez lo mismo. Están los dos ribosomas, son las dos bolitas que vemos moradas hacia un ladito. Esos ribosomas en los humanos son la subunidad 30S y la 60S y la 40S en los humanos. Eucariotes, las lombrices, los hongos, los humanos, las lombrices, los hongos que tenemos núcleos los llamamos eucariotes y las bacterias se llaman procariotes que no tienen núcleo. Entonces los humanos tienen núcleo, las bacterias, las lombrices, los hongos, el Trypanosoma cruzi,
el parásito de la malaria, todos esos son eucariotes que tienen núcleo. Entonces los ribosomas de ellos tienen una subunidad 60S y 40S. 60S y 40S. En cambio, las bacterias tienen esos ribosomas con la subunidad 30S y 50S. Y las bacterias se llaman procariotes. Son organismos procariotes. Los virus, pues ni hablar. Un virus comparado con una bacteria es como comparar un triciclo con una tractomula, yo no sé cómo, con el barrio Versalles. Esas son organismos procariotes. Entonces, las bacterias, al ser procariotes, tienen una subunidad 30S y 50S en los ribosomas. Ahí era donde actúan los antibióticos. Cuando vimos la clase de infecciones, entonces en la subunidad 30S actuaban las aminoglucósidos y las tetraciclinas. En la subunidad 50S actuaban las cloranfenicol, eritro, linco y clinda. En la bacteria, aquí vemos unas subunidades de los núcleos 60S y 40S. Entonces esas subunidades están asomadas ahí al retículo endoplásmico. Y en el retículo endoplásmico están sintetizando esa molécula de preproalfa. Entonces se sintetiza la molécula preproalfa al retículo endoplásmico y se remueve esa señal inicial, que es como esas setas que están saliendo allí, se remueve y se forma una cadena preproalfa que después se va a hidroxilar por vitamina C, hidroxilación de prolina y lisina. Esa cadena está formada por una múltiple repetición de aminoácidos. Glicina está en una posición y en otra posición hay un aminoácido X y un aminoácido Y. Entonces ellos se van a repetir, repitiendo. Glicina XY, glicina XY, glicina XY. Y después va a haber una hidroxilación de prolina y lisina. Va a haber una hidroxilación de prolina y lisina por la vitamina C. Va a haber una glicosilación de unas hidroxilicinas. Entonces se forma la cadena con esos bordes como salientes, como vemos allí. ¿Por qué se forman esos bordes salientes? Como para que no salga por ahora, ¿no? Entonces después, ya cuando sale, hay una partitura, el procolágeno se sale de la célula y unas peptidasas que están en el punto 7, van a cortar esos bordes y se pone una molécula de colágeno o tropocolágeno que le llaman a veces colágeno o tropocolágeno. Ese colágeno o tropocolágeno se va a ensamblar en fibrillas por una lisiloxidasa y por cobre. El cobre que, porque era deficiente en esa enfermedad de Menkes, el cobre, porque el cobre llega el humano y se toma el cobre, en los alimentos que tienen cobre, ¿no? Cobre con signo positivo. Entonces ese cobre no sale de la pared intestinal a la circulación, no sale, se queda como en el intestino y no sale. Entonces es como ellos genéticamente tienen una deficiencia de una proteína que extruye, que saca ese cobre del intestino. Entonces ese cobre no va a llegar, ese cobre del intestino no va a llegar, por ejemplo, al cerebro. No va a llevar al hueso y a las fibras colágenas del hueso y el muchachito va a tener anomalías óseas. Y no va a llegar a la piel, entonces el muchachito va a tener una piel blanca, sin melanina. Y no va a llegar al pelo, entonces el pelo no va a tener buen cobre, entonces va a tener un pelito como rizado, despigmentado, una piel sin melanina. Y va a tener unos huesos malos porque el cobre es necesario en esta reacción 8 que estamos viendo de colágeno a tropocolágeno. Es necesario allí, entonces no va a tener el colágeno, no va a estar bien el hueso y va a estar mal de la cabeza, va a haber un retardo mental. ¿Por qué razón? Porque el cobre también es necesario en esa formación de epinefrina y norepinefrina, ¿no? Para los neurotransmisores, eso que los tiene atentos a ustedes ahora, en la dopamina, en la dopamina, también es necesario en la melanina, también.
Esa clase, yo sé que no todos hicieron eso, pero tienen que hacerlo para el futuro. Acordarse de la formación de fenilalanina, epinefrina, norepinefrina. La fenilalanina también va a formar melanina. La fenilalanina va a formar melanina, que le va a dar pigmentación a la gente. Y va a formar epinefrina y norepinefrina. Entonces ese niño tiene ese cobre que se atrapó en la pared intestinal, no tiene la proteína de extrusión de ese cobre de la pared intestinal y no va a llegar ese cobre a formar parte de fibras colágenas. ¿Ah? Bueno. Entonces hay 25 tipos de cadenas de colágeno y las 25 tipos de cadenas de colágeno se pueden combinar en 19 colágenos. 19 tipos de colágenos al final. Entonces aparecen un resto de enfermedades. Hay un en la mayoría de los tejidos, esto lo preguntan a todo mundo. Al residente de cirugía, de pronto a los estudiantes, obvio que los preguntan en el mundo, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de colágeno? Tipo 1, en los tendones y ligamentos, fascia y hueso. Tipo 2 en el cartílago, como vamos a ver ahora, sobre todo se incluye en el cartílago hialino y en los discos como el núcleo pulposo. El tipo 3 está en la reticulina, en los vasos, en los órganos y los tejidos. El tipo 3 une la membrana basal a la matriz extracelular, está en el útero. Y el tipo 4 está en la membrana basal. Una triquiñuela de pregunta es que el tipo 3 está en la respuesta aguda de la cicatrización y el tipo 1 está en la respuesta tardía de la cicatrización. Eso sale en todos los exámenes de cicatrización de las heridas, cirujanos plásticos haciendo exámenes. A todos les preguntan lo mismo. En la cicatrización temprana está el 3 y en la tardía está el 1. El tipo 4 forma parte de la membrana basal de las células. Entonces, también está en el cartílago. Y también está en la enfermedad de Alport, síndrome de Alport. Y está en la enfermedad de Goodpasture. El tipo 10 está en la placa epifisaria. En la placa epifisaria. La enfermedad de Alport, cuando vimos una clase anterior donde terminamos hablando de glomerulonefritis, cuando hablamos de glomerulonefritis, ¿cuándo hablamos? Hablamos cuando hablamos del estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Por qué hablamos del estreptococo beta hemolítico del grupo A? Hablamos de él porque él era el ocasionante del dolor de garganta, que era el ocasionante de la fiebre reumática después, artritis, carditis, corea, nódulos, eritema marginal. Y cuando hablamos del estreptococo beta hemolítico del grupo A, hablamos que ese estreptococo también podía producir glomerulonefritis. Y la glomerulonefritis es edema, hipertensión hematuria y proteinuria, ¿no es cierto? Edema, hipertensión hematuria, proteinuria. Entonces, una de las clases de glomerulonefritis es la glomerulonefritis postestreptocóxica, que la van a ver en pediatría. Y otra clase de glomerulonefritis es el síndrome de Alport. El síndrome de Alport también tiene edema, hipertensión hematuria, pero el síndrome de Alport también se ataca a esa membrana basal, ese colágeno tipo 4, y también tiene problemas auditivos. Entonces hay una memotecnia en inglés que dice no orina y no oye, síndrome de Alport. Alport. ¿Ya? Atacado también el colágeno tipo 4 está en la enfermedad de Goodpasture. El Goodpasture también es otro de las glomerulonefritis donde hay anticuerpos contra la membrana basal del alvéolo y contra la membrana basal del glomérulo. Entonces son los que están tosiendo con hemoptisis y con edema, hipertensión hematuria. ¿Ya? Pues ustedes están ahora oyendo lo mismo de todo lo que hemos hablado en el curso de las 6 semanas. ¿Ya? Entonces yo sé que muchos de ustedes me están oyendo, me están entendiendo. Los internos, pues no se asusten. Yo sé que para ustedes también esto es posible. Los internos no vieron este ciclo de clases, pero esperamos que cuando estén rotando
en estas semanas de ortopedia van a terminar entendiendo muchas de estas cosas, sobre todo la semiología. Aquí hemos visto, vean, hidroxilación de la vitamina C. La oxidasa imperfecta tiene que ver con el gen del colágeno y el Ehlers-Danlos tiene que ver con el gen del colágeno y la lisina hidroxilasa que vimos antes. Las fibras elásticas son otro tipo de fibras, son las de elastina fibrillina. Son unas proteínas fibrilares, también por las células de soporte, que le dan elasticidad a los vasos, pero entonces están más que todo en la dermis, ¿no? La dermis está debajo de la epidermis. Esa epidermis, esas celulitas que dibujamos de la epidermis, que tenían el queratinocito y el melanocito, la dermis está debajo. Esas fibras elásticas también están en la pared de los vasos, en las arterias, entonces están en la pared de los vasos y también están en relación con las válvulas, una válvula mitral, una válvula aórtica. Están en relación con el pulmón, entonces un paciente con síndrome de Marfan tiene esa hiperelasticidad en el pulmón y puede llevar a un neumotórax, que lo están viendo en cirugía, un neumotórax. Puede terminar con eso. Puede terminar con debilidad del tejido elástico. Puede terminar con miopía. La miopía, un ojo que está alargado, que no proyecta bien en la retina. Otra vez, cosas de oftalmología. ¿Qué cantidad de cosas de oftalmología hemos visto relacionadas con la ortopedia? Hoy estamos viendo una nueva. La miopía. Luxación del cristalino. ¿Ya? Extremidades largas, piernas largas, dedos, escoliosis. El signo de la escoliosis. De Walter en mi trastorno de atención y de hiperactividad. Sí, no, estoy diciendo que Walter en mi trastorno de atención y de hiperactividad me corrigió la clase pasada. Escoliosis. Ojo con los trastornos de atención, afectan al 80-90% de la población. Si ustedes salen a la calle ahora y ustedes ven 3 choques en el centro, puro trastorno de atención. Si yo lo veo ahora, uno de ustedes con los labios fruncidos para atrás, están asustados. No se asusten. El entrenamiento le quita uno el susto. El entrenamiento de todas estas clases. Los trastornos de atención es lo más grave que hay ahora en el mundo. Todo el mundo se estrella, todo el mundo se choca, todo el mundo se le quedan las llaves. Los cirujanos operan el lado que no es. Todo el mundo mirando para todo lado. Pegado del celular a toda hora chateando. Estos aparatos de los celulares y de estas cosas son tóxicos, ¿no? Claro que si yo utilizo estos aparatos para estudiar, como estamos haciendo ahora, vamos bien, pero si yo me pongo a hacer cosas que no son, esto es tóxico, esto va dañando el sistema de uno, el sistema de los neurotransmisores lo va dañando, entonces usted se va intoxicando de cosas que no debe. Los celulares, los jueguitos, todas esas cosas son horribles. Las fibras reticulares son otro tipo de fibras que están más que todo en las cápsulas de los órganos. La fibronectina es otro tipo de fibras y los proteoglicanos que los vamos a dibujar ahora. Son unas cadenas de glicosaminoglicanos donde hay una cadena central. Ahora vamos a ver el dibujito, aquí lo estoy leyendo. Y los glicosaminoglicanos están como pegados de esa proteína central y esos glicosaminoglicanos tienen una carga negativa por unos sulfatos que tienen entre ellos mismos y atraen a los cationes. ¿Ya? Y esos proteoglicanos se van a unir a una molécula de hialuronan, sería el ácido hialurónico por una proteína de unión. Entonces, se están leyendo esto, entonces vamos a verlo en dibujo. Por ejemplo, aquí tenemos la proteína central, se llama core protein, en el borde superior izquierdo. Eso verde, esa sería la proteína central. Tiene a los glicosaminoglicanos pegados, son unas cadenas que están pegadas de glicosaminoglicanos. Entonces, visto de arriba para abajo, eso es como un cepillo. Esos glicosaminoglicanos pueden tener sulfatos, esas moléculas pueden tener sulfatos.
Entonces los sulfatos le dan una carga blanca, una carga negativa a esos glicosaminoglicanos. Le dan una carga negativa que pueden terminar atrayendo agua también. Entonces eso forma, al atraer agua, se forma una matriz extracelular que es como un colchón. Esas proteínas centrales se van a pegar a la molécula que vemos aquí a la derecha, que es el hialurónico, ácido hialurónico, por una proteína de unión. Entonces forma todo ese agregado allí. Entonces yo creo que los cirujanos, los ortopedistas inyectan ácido hialurónico en las articulaciones. Creo que los esteticistas, ácido hialurónico en la piel, a ponerle cachetes a la persona que le están cayendo los cachetes, las arrugas, cirujanos plásticos, esteticistas, inyectan ácido hialurónico. ¿Y qué era la otra cosa que inyectaban para que no se contrayeran los músculos de la cara? Botox, toxina botulínica. Toxina botulínica, que inhibe la liberación de acetilcolina, ¿no es cierto? Entonces aquí los que van a ser cirujanos plásticos ya saben de dónde vienen las cosas. Ya saben de dónde vienen. Ácido hialurónico, glicosaminoglicanos. A veces en las tiendas naturistas y las tiendas de suplementos también venden los glicosaminoglicanos, los venden. Frasquitos de glicosaminoglicanos, ácido hialurónico para inyectar la rodilla. Colágeno lo toman para la piel, para los tendones. Vean de dónde viene todo. Entonces ustedes llegan a la tienda y ustedes se acuerdan de todo esto que estamos hablando ahora. Entonces aquí tenemos que ellos forman como esas fibras. Entonces en la parte superior vemos que esas fibras van reteniendo agua. Y resulta que yo me paro en mi rodilla. Entonces el agua sale. Yo me paro, yo me apoyo. El agua sale como vemos que el agua está saliendo. Pero entonces yo me dejo de apoyar y el agua vuelve y entra. Es como un colchón. Entonces, la repetición de las diferentes cadenas de glicosaminoglicanos tienen ese sulfato que lo vemos amarillo a un lado, que tiene una carga negativa. A veces lo tienen y a veces no. Y eso es lo que va a traer unas moléculas como los cationes. Y las diferentes clases de repeticiones, esto sí es puro... la gente cuando entra en las grandes ligas, se aprenden todas estas cosas. Porque, ¿dónde vamos a ver el heparinsulfato? La heparina, ¿dónde la vamos a ver? ¿Qué es la heparina? ¿Qué es la heparina? ¿Qué es la heparina? ¿Dónde la vamos a ver? ¿Qué es la heparina? ¿Qué es? El precursor de la antitrombina 3. El activador de la antitrombina 3. ¿Pero para qué se usa la heparina? Anticoagulante. Para anticoagular. La producen las células del endotelio. Cuando yo tengo, por ejemplo, una coagulación, digamos que yo estoy sentado aquí, me quedo sentado hasta las 2 de la tarde y ustedes me maldicen por dentro. Entonces ustedes dicen, ese doctor tan cansón, qué pereza. Y además de que no estoy entendiendo nada. Entonces a las 1 de la tarde me paro yo y me cae la maldición. Un trombo de mis piernas se va para la aurícula derecha y para la arteria pulmonar y me tapa la circulación pulmonar. Me cae la maldición. Pero entonces el mismo cuerpo me defiende a mí. Las células del endotelio también me protegen. Y producen heparina. Las células del endotelio producen heparina. Como dice el cuento, a veces cuando nosotros estamos en el servicio de urgencia y una persona se salva porque sí, nosotros decimos, mi Dios cuida a sus borrachitos, decimos, es una frase. ¿Ya? Mi Dios cuida a sus borrachitos. Esa frase la oí yo por primera vez en el HV, en un turno de cirugía. Cuando llegó una vez un niñito, se cayó de un triciclo y se murió de un hematoma subdural, de un hematoma epidural. Un niñito se cayó de un triciclo. Y un borracho se cayó de una volqueta por allá por el 18 y no le pasó nada. Entonces esa frase la tenemos. Mi Dios cuida a sus borrachitos, lo mismo. Entonces yo estoy aquí sentado. Los trombos están en las piernas, se van para el pulmón, forman tromboembolismo pulmonar. Pero también las células, el endotelio está produciendo heparina. Esa heparina la estamos viendo aquí en la estructura del hueso y la estructura del cartílago, la estamos volviendo a ver porque se produce por las células del endotelio, está alineando los mastocitos,
está alineando las arterias, está en el hígado, en los pulmones y en la piel, la heparina. Hay otra molécula que se llama heparansulfato. Hay otra molécula que se llama el ácido hialurónico, que lo vimos en la cadena azul en la diapositiva pasada. El queratansulfato, que forma parte de la queratina. ¿Quién lo producirá? Pues los queratinocitos, me imagino, ¿no? Los queratinocitos, ¿ya? Los queratinocitos esos que se alteraban en el cáncer de piel cuando hablamos del carcinoma de células epidermoides, que era una complicación de la osteomielitis. Los queratinocitos. Y que una de ustedes también me corrigió. La queratosis actínica. Queratinocitos. Y el condroitin sulfato. El condroitin sulfato, pues, ¿dónde estará? Pues en el cartílago está mucho. Esas son las repeticiones de las moléculas. Esas cosas no las voy a preguntar yo. Yo no les voy a tirar a rajar. Entonces aquí está el agua que entra. Y aquí está la molécula de la que acabamos de hablar. Aquí está vista más grande. Donde está la lupa, está viendo esa repetición de las moléculas que vimos ahora antes. Entonces el cartílago, como dijo Magali Valencia, cuando lo volvió la recarga, el cartílago de Magali Valencia, son unas células y una matriz extracelular con los glicosaminoglicanos, pero hay un colágeno que es el colágeno tipo 2. No tiene vasos y es un molde para formar el hueso, y entonces al ser un molde va a formar la tal osificación endocondral. Tiene unas células multipotenciales mesenquimatosas, unas células que van a dar a muchas cosas más en el organismo. Y tiene unas células precursores condroides que después van a formar condroblastos y después van a formar condrocitos. Y está cubierto por una membrana que se llama el pericondrio, que es una membrana de tejido conectivo, con unas células madre que van a dar origen a los fibroblastos y a células condroides progenitoras, ¿no? Ese pericondrio que está cubriendo al cartílago va a formar fibroblastos y células condroides progenitoras. Entonces, las células condroides progenitoras en la formación del cartílago van a cambiar de una forma elongada a una forma más oval. Cuando ese cartílago va madurando, lo vamos a ver ahora en una fotico. Esas células condroides van a formar un colágeno tipo 2. El tipo 1 era de hueso, ¿no? Bone, tú. El tú, cartílago tú, el cartílago tú es como cartílago. El 3 es de la mayoría de los tejidos, de los vasos, de la cicatrización aguda, porque el 1 era de la cicatrización tardía. Y el 4 es como el floor, como el piso de las células, la membrana basal. Entonces ese cartílago va a pasar de una forma elongada a una forma más redondeada. Entonces la matriz inmadura se va a rodear de unos condroblastos acidófilos rosados que tienen más colágeno que glicosaminoglicanos, y va a formar unas células que van a ser unos condrocitos redondos que van a estar atrapados en una laguna de matriz que va a tener más glicosaminoglicanos que colágeno. Entonces va a adquirir una forma basófila o azul. Es una masa que no está penetrada por vasos. Los 3 cartílagos que vemos: hialino, elástico, fibrocartílago. El hialino, en el mismo embrión que está metido allá en el útero, en el mismo embrión, va a formar el molde del hueso. El molde del hueso va a ser translúcido. Ese va a formar el cartílago de las articulaciones sinoviales, una tibia, un fémur distal, va a tener cartílago hialino, pero también va a estar en la nariz, en la laringe, en la tráquea y en los bronquios. Rico en ácido hialurónico, condroitin sulfato y queratansulfato, y resiste mucho al agua. El cartílago hialino. Entonces aquí vemos lo que estábamos diciendo.
Arriba, donde está la flecha, son unas células elongadas, que van a ser más rosadas. Y abajo, donde está esos van a ser como los precursores. Y abajo, donde están las más azules redondas, van a ser unas células redondas. Entonces, ¿qué pasa? Que las rosaditas de arriba tienen más colágeno que glicosaminoglicanos. En cambio, las basófilas azulitas, las rosadas de arriba, ¿no? Las rosadas de arriba tienen más colágeno y más colágeno que glicosaminoglicanos y van a ser inmaduras. En cambio, ellas van madurando hacia abajo y van a formar un cartílago azul basófilo con más glicosaminoglicanos que colágeno tipo 2, que es el que está en el cartílago. Entonces aquí vemos, el cartílago elástico es el otro que tiene fibras elásticas y colágeno tipo 2. Fibronectina y fibrillín, ¿no? Son las fibras elásticas. ¿Qué enfermedad es la de las fibras elásticas? El mieloma. Marfan. Alexa Carabalí y Walter. Alexa Carabalí. Entonces ese elástico que está en el oído externo, en el canal auditivo, en la epiglotis, en la laringe, tiene mucho cartílago elástico. Y el fibrocartílago, que tiene mucho colágeno tipo 1 y 2, resiste a ese estiramiento. En la clase pasada lo vimos en los discos intervertebrales que tenían mucho fibrocartílago, los meniscos también. ¿Cuál es la prueba semiológica de la lesión de los meniscos? ¿La de Apley? Bostezo. McMurray. ¿Cajón? ¿No? El cajón, no. Bostezo. La prueba de McMurray. McMurray. Apley dijo también. ¿Ingrid dijo Apley? ¿No es cierto? Sí, señor. Entonces, esos meniscos tienen fibrocartílago. Y también es donde están la inserción de los ligamentos y los tendones. Cajón anterior, cajón posterior. Ese fibrocartílago no tiene pericondrio. No tiene pericondrio. El pasado cartílago sí tenía pericondrio. Tenía la membrana alrededor del cartílago. El fibrocartílago ya no tiene, y tiene menos agua. Esas son triquiñuelas de los exámenes ya no se lo va a preguntar a ustedes, pero fíjense que los otros cartílagos sí tienen pericondrio y este no tiene, y este tiene menos agua. Ese cartílago se va a ver radiolúcido en la radiografía. Entonces, cuando cogemos no osificado, no se va a ver el blanquito en la radiografía. El blanquito es por calcio. Ese calcio que ya vamos a ver ahora en el cartílago. En el hueso ya vamos a ver el calcio y el fósforo que van a formar parte de unos cristales de la hidroxiapatita. En el hueso vamos a ver unos cristales de hidroxiapatita que ya van a tener el calcio y el fósforo. El calcio es el que le da el color blanco a la radiografía. Por eso es que tienen que pasar 2 semanas de un periodo de osteomelitis para que haya esos cambios en el calcio, para que la bacteria se coma el calcio, reabsorba el calcio. En cambio, la resonancia, que se basa en moléculas de agua, me va a poder ver bien ese cartílago y me va a poder ver también el calcio, porque el agua también está en el hueso. El agua también está en el hueso, como vamos a ver ahora en una de las diapositivas donde sale el osteocito con sus canales. Entonces, un niño que llega a un servicio de urgencias por un dolor en el hueso, el mejor examen para detectar la osteomielitis sería la resonancia, ¿no? El mejor examen. Un niño que está recién nacido y que estamos sospechando una luxación congénita de cadera, nosotros no vamos a ver el núcleo de crecimiento, el núcleo de osificación de la cabeza del fémur, sino hasta 4 meses después, porque no ha llegado el calcio allí. Ya llegó al núcleo primario, al fémur, pero no llegó al núcleo secundario como la cabeza femoral, que es la que está salida de la articulación. Entonces el calcio se ve blanco. Este cartílago se puede dañar por múltiples artropatías. ¿Se acuerdan en la clase que vimos de artropatías? Vimos artritis reumatoidea, las seronegativas. Ahí fue donde hablamos también de la artritis por gota, por ácido úrico.
¿De dónde viene el ácido úrico? ¿De las purinas? ¿Ah? ¿De las purinas? Del metabolismo de las purinas. ¿Cuáles son las purinas? Adenina y guanina. Las purinas pure as gold. As gold. Purinas son adenina, guanina. Las pirimidinas. Timina. Uracilo. Corte del PAI. Timina, citosina, uracilo. La adenina y la guanina normalmente están en la DNA. En cambio, la adenina, guanina con el timina, citosina están en la molécula de DNA. En cambio, la adenina, guanina más citosina, uracilo son las que están en la RNA. Ese RNA es una cadenita que es así, que va a tener un ribosoma 60S y 40S, que lo va a leer para que se produzcan unas proteínas en la célula, como las proteínas que estábamos formando ahora que se llamaban colágeno. ¿Ya? La adenina, guanina son las purinas, timina, citosina, uracilo son las pirimidinas. La adenina, guanina con timina, citosina están en el DNA. En cambio, la adenina, guanina con la citosina, uracilo están en el RNA. Y el RNA se va a leer por los ribosomas esos, que las subunidades 30S, 50S, 60S, 40S en los eucariotes o 30S y 50S en las procariotes. Y va a formar una molécula de proteínas como la estamos viendo allí. Entonces, el ácido úrico y la gota, la artritis hiperuricémica, va a ser por el metabolismo de las purinas. ¿Y cuál es la urea? Ese es el ácido úrico. ¿Y cuál es la urea? Uno de los aminoácidos. Está formada de aminoácidos, exacto. Pero del metabolismo de los aminoácidos, ¿no es cierto? Son dos mundos totalmente distintos. No se vayan a confundir y a enredar el cerebro a lo largo de su vida profesional. Los aminoácidos son, por ejemplo, así. Entonces tienen al final un grupo COO y un grupo NH3, ¿ya? Así son los aminoácidos. Los aminoácidos esenciales, los positivos, los negativos, los neutros. Cuando me enseñaron a mí el glutámico, el valinal, el glutámico que se cambia por valina en la línea de células falciformes. Todo eso son aminoácidos. Y los aminoácidos tienen un grupo final que se llama el amino, que es este, y el ácido, que es este. Entonces los aminos en ustedes, en el sistema muscular de ustedes, en los tendones, en los músculos y todo, esos aminoácidos van donando un grupo NH3, lo van donando para echarlo. Entonces ese NH3 entra a un ciclo, se junta con una molécula de NH3, NH4, ¿no? NH4 más CO2 forma carbamoil fosfato. Y el carbamoil fosfato va a entrar a un ciclo de reacciones que yo no lo voy a decir ahora. No lo voy a decir ahora, pero uno se lo tiene que saber de memoria cuando va a entrar a las grandes ligas. Ese grupo amino, esa reacción ocurre en el hígado. Esa reacción ocurre en el hígado. El hígado está recibiendo entonces esos NH4, lo junta con CO2 y forma el carbamoil fosfato. Después forma una serie de moléculas que se llaman citrulina, argininosuccinato, arginina y ornitina. Y ese es el tal ciclo de la urea. Y aquí ¿qué se va a formar? Se va a formar urea. La urea es muy distinta al ácido úrico. El ácido úrico es la adenina guanina, que son las purinas.
Y la urea viene de la donación de esos aminos. Entonces, ¿qué pasa? Que la urea es súper neurotóxico, ¿no? Entonces, digamos que un hígado no está funcionando, ustedes están en cirugía, entonces están viendo allá un paciente cirrótico, una cirrosis, por mucho alcohol, por ejemplo. ¿Ya? Un paciente con cirrosis por mucho alcohol que tiene malo el hígado, no está funcionando este ciclo de la urea. Este ciclo de la urea, todo este ciclo está entre la mitocondria y el citoplasma del hepatocito. Entre la mitocondria y el citoplasma del hepatocito se va a formar esa molécula que es la urea. La urea va a llevar esos NHs juntados a una molécula de carbono y los va a botar. Ella es neurotóxica. Si ustedes se comen una comida rica en carne, una bandeja, un cóctel de langostinos con lomo biche, con punta de anca y se echan a dormir, van a formar mucho NH4 y al final termina siendo neurotóxico. Puede ser una de las causas de la pesadez de uno en la cabeza. ¿Quién más puede tener problemas del amonio? Una persona con un sangrado digestivo, como lo vieron en cirugía. Una varices esofágicas, una gastritis hemorrágica, una úlcera gástrica, sangrado digestivo, una varices esofágica. Llega esa sangre al intestino y va a formar allá en comunicación con el hígado, va a haber una encefalopatía urémica. De ahí es de donde viene la encefalopatía urémica del hígado que no funciona bien y ese sangrado digestivo. Bueno, ¿eso se lo mencionaron en cirugía? ¿En cirugía? No, señor. ¿Hablaron de sangrados digestivos? Sí, sí hablamos, pero no hablamos de varices esofágicas. El esófago empieza a entrar en una dilatación venosa distal y las venas dilatadas después sangran. El hígado no funciona bien y no bota esa urea. Entonces, esa urea va para el cerebro y en el cerebro ocasiona la uremia y los cambios mentales. Es muy distinto la urea. Todo lo que estoy diciendo es que es muy distinto la urea del ácido úrico, ¿no? Es lo que estoy diciendo aquí. La urea es muy distinta. Lo van a ver en la cirrosis, en los sangrados digestivos. Se va directo para el cerebro. Si yo me como una carnecita anoche, si yo me como 2 kilos de carne y media libra de camarones y langostinos y doy esta clase, hace rato estaría yo tirado en un sofá diciendo qué pereza con todo esto. Tendría brain fog, una buena niebla cerebral. Por eso es malo. Se ha demostrado que acaba con las neuronas. Entonces, lo quería decir para que no se confundan la urea con el ácido úrico. ¿Va? Entonces, el hueso es un tejido conectivo, pero entonces ese ya tiene unos osteoblastos que secretan un osteoide que vienen de las células osteoprogenitoras. Y esas células osteoprogenitoras pueden llegar a un tejido y llegar a un cartílago que está previo o a un tejido conectivo que tiene unos espacios medulares donde va a llegar también a formar hueso. Puede formar hueso en un cartílago previo o en un tejido conectivo ya residente en unos espacios medulares que va a formar hueso de crecimiento y remodelado. Entonces tenemos 2 clases de hueso, el compacto y el esponjoso. El esponjoso es como el canceros que dicen en inglés, de espículas y trabéculas. El osteoblasto va a secretar un osteoide, este deriva de unas células progenitoras, secreta más que todo el colágeno y los glicosaminoglicanos que vimos dibujados antes, pero también tiene calcio y fósforo. Ese calcio es el que le va a dar el color blanco a las células, es el que le va a dar el color blanco al hueso, es el que le va a dar el color blanco a los cálculos que vieron en cirugía, cálculos que vieron en cirugía, los mixtos de calcio y colesterol, a los cálculos en urología, de oxalato de calcio y carbonato de calcio en urología, que lo pueden ver en una placa simple. En cambio, los de ácido úrico no les da color en el riñón. Ese calcio, ¿ya? Entonces los osteoblastos se adhieren a las superficies
de un cartílago previo o de un osteoide previo, de un tejido osteoide previo. Y secretan el osteoide de una forma polarizada, como ambos polos de las células, y van llevando a un crecimiento por aposición. Entonces los osteoblastos se van rodeando de un osteoide y pasan después a osteocitos. Y se extienden y se comunican entre ellos por unos canalículos y unas brechas de unión. Y van intercambiando entre ellos nutrientes y desechos. Entonces hay un poquito de líquido extracelular en ellos, rodeando a los osteocitos. Y hay unos procesos a los lados. Como vemos aquí, en la mitad vemos el osteocito. Y vemos esos canales que van para los lados, y entonces ese osteocito está como en una laguna, en un fluido. Y aquí vemos a la derecha, a la izquierda vemos una imagen más amplificada y a la derecha la vemos como se ve como en un microscopio de luz. El canal haversiano por dentro tiene arteria, vena y nervio, ¿no? Ojo con eso. Arteria, vena y nervio. Es decir, que yo puedo tener un tumor de hueso. Cuando hablamos de patología antes, nosotros mencionamos los cánceres del hueso, los tumores del hueso. Y en los tumores del hueso mencionamos al osteosarcoma, condrosarcoma del cartílago, tumor de Ewing, osteosarcoma, tumor de Ewing, tumor de células gigantes. Todos esos fueron unos tumores de hueso, ¿no? Pero en los mismos tumores de hueso puede haber tumores vasculares. En los mismos tumores de hueso puede haber tumores vasculares, porque yo estoy diciendo que el canal de Havers tiene también una arteria y una vena y un nervio. En el tumor de hueso puede haber tumores, en los tumores de hueso, en los capítulos de los tumores de hueso, puede haber tumores de origen neural, porque dentro del canal de Havers pasa una arteria, una vena y un nervio. Tumores de origen neural, como la neurofibromatosis, por ejemplo, puede afectar al hueso. En los tumores de hueso puede haber tumores de origen como el mieloma múltiple de las células plasmáticas, como dijimos al comienzo, como lo dijo Daniel Aguirre cuando dijo células plasmáticas. Entonces no es solamente el hueso, sino que también va a haber células plasmáticas, va a haber nervios, va a haber arterias, va a haber, todas esas cosas pueden ocasionar tumores óseos. Entonces el canal de Havers está alineado por unas células osteoprogenitoras que son como escamosas, que las vemos allí, y por osteoblastos, que lo vemos como en las cabezas de las flechas. En las cabezas de las flechas. Los vemos, las células osteoprogenitoras y los osteoblastos. Y tienen unos vasos, como lo vemos ya en la propia flecha, no en la cabeza de la flecha, sino en la flecha. Esos son vasos. Los osteoblastos son cuboides y las osteoprogenitoras son escamosas y son basófilas ambas, es decir, que se tiñen de azul. Y adentro tienen eso, esa vena, ese nervio y esa arteria. Aquí hay una tintura de India que se llama, que ya le da el color negrito, India Ink, que muestra también los osteocitos en las cabezas de las flechas, que están conectándose por medio de unos canalículos, se están conectando las lagunas donde viven esos osteocitos. Entonces los osteoclastos que ya dijimos provienen de los monocitos, de los macrófagos, que adhieren al cartílago o al hueso, entonces forman un bolsillo sellado. Ellos tienen una actina intracelular y unas integrinas. Y alrededor tienen una osteopontina también. Entonces ellos secretan los ácidos. Esos ácidos que dijimos al comienzo que se producían en muchos órganos. Los ácidos por la reacción de la anhidrasa carbónica, CO2 y agua, H2CO3, H más y HCO3. Los ácidos los secretan los osteoclastos y van a soltar ese calcio y el fósforo que después tranquilamente yo en pleno metabolismo óseo tengo un paciente con problemas de calcio, de hipercalcemia o de hipocalcemia y alteraciones del QT, ¿no? Alteraciones del QT. El QT al comienzo de la onda Q, al final de la onda T en el electrocardiograma.
que se alarga por hipocalcemia y se acorta por hipercalcemia. ¿Ya? Entonces ese calcio se va a formar, ese calcio que es un catión. Y el osteoclasto va a formar una laguna de Hooship. Aquí vemos la reacción de la primera clase que yo les dije de memoria esto, para su vida. El osteoblasto está de rosadito a la izquierda. El osteoclasto está arriba de moradito. Entonces el osteoblasto va a recibir a la PTH, paratormona. La paratormona la van a producir las células principales del paratiroides. Esa paratiroides que a veces puede sufrir, son 4 glándulas paratiroides que están detrás del tiroides, que pueden sufrir hiperplasia, adenoma o carcinoma, hiperparatiroidismo. O pueden sufrir hipoparatiroidismo porque por una extracción de un tiroides, de un bocio, de un cáncer de tiroides, no tengo paratiroides y no hay PTH que se llama paratormona. La PTH va a tener un receptor en el osteoblasto. ¿Dónde más va a haber receptores de PTH en el riñón? ¿Es el tubo listo? Eso, uy. No, por Dios. Estoy aterrado. Muy bien. Un momentico. Ustedes ya saben más que más de uno. Más que R1 de muchas universidades. Bueno, en el túbulo distal. Muy bien. Más que R2 de muchas universidades. La paratormona está. La paratormona está en el receptor en el osteoblasto. Y en el túbulo distal, allá. En el túbulo distal. Donde va a estar a un ladito de la célula del túbulo distal. Porque va a estimular al canal de calcio para que meta calcio en el túbulo distal, allá donde actúan las hidrofluorotiazida, dapamida, metolazona. Allá donde está la calbindin, que es una proteína estimulada por la vitamina D para que se absorba el calcio. La paratormona está en el túbulo distal. Es una paratormona que está aquí en el osteoblasto. Y el osteoblasto va a producir un RANK ligando, que es ese triangulito que vemos allí, que va a llegar al receptor de RANK y va a estimular a ese osteoclasto, que es la célula azulita que está arriba. Y el osteoclasto va a recibir por órdenes de los linfocitos T, va a recibir la interleuquina 1, la 6 y el tumor necrosis factor y se va a estimular a un osteoclasto. Ese osteoclasto se va a inhibir por los estrógenos, es decir, que cuando la mujer entra en menopausia y no hay estrógenos, ese osteoclasto no se inhibe y va a haber un aumento de la resorción ósea. Si la persona es joven, así como están ustedes, entre 20 y 40, 20 y 30 y pico, tienen bien los estrógenos, entonces van a tener inhibidos a los linfocitos T, entonces los linfocitos T no van a producir interleuquina 1, 6 y tumor necrosis factor. La calcitonina va a tener un receptor en el osteoclasto y la calcitonina va a inhibir a ese osteoclasto. La calcitonina lo va a inhibir. Entonces, por eso es que a esa mujer con osteoporosis le vamos a dar calcitonina para que el osteoclasto se inhiba. Entonces, acá vemos una foto. El osteoclasto lo vemos rosadito, acidófilo, y el osteoclasto lo vemos moradito, basófilo. El osteoclasto abajo va a estar pegado al hueso por la integrina y la eritronectina y va a formar una laguna porque va a secretar esos H+. La misma reacción de la anhidrasa carbónica del túbulo contornado proximal, CO2 y agua, H2CO3, H+ y HCO3. Esa misma. Entonces, ese osteoclasto aquí ya le puse el receptor de calcitonina, ya se lo puse. Esa calcitonina que a veces es la misma calcitonina derivada del salmón que le dan a la mujer con osteoporosis. Osteoclasto está recibiendo al RANK ligando y al RANK ligando, que es la molécula y al RANK, ¿no? Al RANK y al RANK ligando. Lo vimos acá. Al RANK ligando, que es el triangulito, y el RANK sería el receptor. El RANK ligando es el
triangulito que lo produce el osteoblasto. El osteoblasto produce OPG que se llama osteoprotegerina, que va a inhibir, es la Y, que va a inhibir al RAN ligando. Ese osteoclasto tiene un borde rugoso. Cuando a una mujer le están dando los alendronatos, ellos están dañando ese borde rugoso para que el osteoclasto no haga esas maldades. Si a una mujer le estoy dando calcitonina de salmón, está inhibiendo al osteoclasto. Si le estoy dando alendronatos, entonces usted llega a su casa y su abuelita le muestra, vea, me dieron estos alendronatos. Ah, sí, ya me acuerdo cómo actúan. Ya me acuerdo cómo actúan. Así, como sale en esta foto. Entonces el osteoclasto es multinucleada rosada, se forma por los monocitos, como dijimos ahora. Y es más grande y eosinófila, tiene muchos núcleos, diferente al osteoblasto que es cuboide. Entonces, por la deficiencia de los estrógenos en una posmenopáusica, él se va a activar. Ahí vemos la flecha. Él se va a activar. Entonces, en el hueso de una persona siempre va a haber una formación, un crecimiento y un remodelado del hueso a lo largo de la vida de una persona. Siempre va a haber eso. Entonces va a haber una formación intramembranosa, que es la intramembranosa, como me dijo una de ustedes al comienzo de la clase, se va a ver en los huesos planos, del cráneo, en la embriogénesis, en el embrión. Ese embrión que después al nacimiento va a tener unas fontanelas anteriores y posteriores, que lo van a ver en pediatría. El recién nacido va a tener unas fontanelas anteriores y posteriores por la unión de esos huesos de esos huesos planos del cráneo que se están formando por formación intramembranosa. Y también la intramembranosa se va a formar en el grosor de los huesos corticales. Los huesos corticales, esos huesos como el fémur y todo, en el grosor de ese hueso, también se va a formar una osificación intramembranosa. Entonces, en ese hueso plano hay unas células mesenquimatosas que van a formar unos cordones y después un hueso esponjoso primario y una osificación intramembranosa. Y ese hueso va a ir remodelando y va a formar un hueso lamelar, que es como más duro. Y va a formar un hueso trabecular o esponjoso, que es el que está en la mayoría del interior de los huesos. Entonces los huesos planos van a tener dos cortezas a un lado y un hueso trabecular adentro. Un hueso trabecular, como lo vemos acá, en la osificación intramembranosa. La osificación endocondral, en cambio, es el propio cartílago hialino que está, por ejemplo, en un embrión, en un feto, los huesos largos como un fémur, un húmero, la vértebra o la pelvis. Es como un molde. Entonces, ese molde tiene un cartílago hialino que se va a originar de las células de los condroblastos y los condrocitos, que van a venir de unas células osteoprogenitoras, y va a formar un osteoide en una superficie de cartílago que ya existía de antes. Entonces, esto va a existir en la diáfisis de los huesos largos. Y ahí se va a formar primero en la mitad en la diáfisis de ese hueso largo, un centro de osificación primaria, ¿no? Donde ese cartílago se va a ir reemplazando por unas trabéculas. Y ese cartílago que inicialmente tenía una membrana como de pericondrio, se va a terminar transformando a periósteo. El cartílago va a pasar de pericondrio a periósteo. Y el periósteo va a dar origen a unas células osteoprogenitoras que van a formar un osteoide en la superficie externa de ese molde de cartílago. Y allí se va a ir formando, en ese molde de cartílago afuera, en ese periósteo, se va a formar una osificación intramembranosa. En ese periósteo se va a formar una osificación intramembranosa. En el propio molde de cartílago adentro se va a formar una osificación endocondral, ¿ya? Entonces aquí vemos la diáfisis de un hueso, se mete la arteria nutricia y va a formar un centro de osificación primaria, que va a formar un hueso esponjoso. En los extremos vemos todavía cartílago. Y al extremo superior, donde vemos esa superficie redondeada, esa serían las epífisis. Todavía ya no se ha metido la arteria.
Entonces, en el centro de la diáfisis vemos el centro de osificación primaria. Más tarde, entonces, se hace el centro de osificación secundaria, que es en la epífisis. Acá, el centro de osificación secundaria es en la epífisis. Entre la epífisis y la diáfisis está la metáfisis. Y entre la epífisis y la diáfisis está la placa epifisiaria, que es como una hilera de células de cartílago que se van a terminar de cerrar cuando el paciente cumple 16, 17, 18, 19, 20, 21. A veces uno de ustedes por ahí la tiene abierta todavía, la placa epifisiaria. Creo que hay una que está como por la zona de la clavícula, que es la que se mantiene abierta como hasta los 22, 23 años. Esas son preguntas de residente, no lo voy a hacer yo. Me acabo de acordar yo porque alguna vez lo leí, pero no lo voy a preguntar. Todas esas placas epifisiarias se van cerrando. Entonces, por ejemplo, eso nos da el pronóstico de cuánto va a crecer una persona. Al consultorio de un ortopedista o de un pediatra va a llegar una niña que mide unos 50. Entonces le piden una radiografía de muñecas y la niña tiene 14, 15 años. Si la radiografía me muestra esa placa epifisiaria, esa placa que están viendo allí, la placa epifisiaria me la muestra abierta y el pediatra le dice todavía va a seguir creciendo. Si la ven cerrada dicen como que le queda poquito. Entonces repito otra vez eso que acabo de decir, que lo estoy diciendo como rápido. Adentro de la diáfisis va a entrar una arteria que va a formar un centro de osificación primario. Va a entrar. En la epífisis vemos que todavía hay cartílago hialino. Entonces después a la epífisis va a entrar otra arteria que va a formar el centro de osificación secundaria. Entre la epífisis y la diáfisis se va a formar una placa epifisiaria que se va a terminar de cerrar. Después a los 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Según la localización del hueso que estemos viendo nosotros en el organismo. Según donde sea. Hay unos que se cierran más rápido, otros que se cierran. Por ejemplo, el centro de osificación secundario en la luxación congénita de cadera aparecería por allá en el cuarto o quinto mes. Entonces, por eso una radiografía de pelvis no es buena en un recién nacido. Por eso es que no es buena. Entonces, esa niñita que no crece, ustedes se acuerdan que en la segunda clase yo parecía como cansón cuando yo les hablé de las hormonas y de la hipotálamo e hipófisis. ¿Se acuerdan? Que yo les hablé de hipotálamo, hipófisis y del sistema endocrino. ¿Se acuerdan, no, Gerardo? Bueno, de eso no voy a preguntar, ¿no? Pero yo quería que lo tuvieran presente porque resulta que la niñita va a llegar al consultorio con la mamá porque mide 1,45 y el pediatra le va a preguntar ¿y cuándo fue la fecha de la última? ¿Ya se le vino la menstruación? Entonces el pediatra le está preguntando sobre los estrógenos y la progesterona y los estrógenos y la progesterona, ¿no? En el ciclo de la menstruación, en el ciclo ovárico. Resulta que cuando llega la primera menstruación, esa placa se cierra bastante. Entonces, por eso es que el pediatra hace asociación, integración de la endocrinología con esto que estamos hablando ahora. Si dicen, no, la niñita tiene 14 años, mide 1,40, pero no le ha llegado la primera menstruación, ya, entonces dicen, pues eso puede tener que ver con que va a crecer más. En los niños también la testosterona, una testosterona exógena, eso cierra esas placas de una. Los esteroides cierran esas placas de una y el niño no sigue creciendo. Entonces hay una asociación hormonal con esas placas epifisiarias. Entonces aquí lo vemos, la osificación secundaria. Se forma hueso, se hipertrofia el cartílago, hay una entrada de vasos. Y en los extremos de los huesos persiste entonces la articulación sinovial, en la superficie de ese hueso. Y en la interfase entre la epífisis y la diáfisis persiste una placa epifisiaria que es importante para la elongación de más adelante. Entonces, dependiendo de la complejidad de los huesos, varían los centros de primarios o secundarios de osificación, según el hueso donde estemos hablando. Estos son capas de la placa de crecimiento. A la izquierda vemos ese cartílago hialino
Entonces a la izquierda está una zona de reserva de ese cartílago que está en reposo. En la mitad está una zona de proliferación donde están las flechas. Y a la derecha ya está ese cartílago, está la zona de hipertrofia donde están las cabezas de las flechas. Ese cartílago que va a ir sufriendo apoptosis y después se va a ir calcificando por esa arteria nutricia que está en la diáfisis del hueso, que va a ir llevando osteoblastos para que se calcifiquen esos condrocitos que han sufrido apoptosis. A la izquierda tenemos como la articulación sinovial, es como si tuviéramos esto por acá así. La diapositiva puede ser medio confusa, pero es como si tuviéramos el hueso así, como si esto fuera el hueso así, y aquí sigue la diáfisis. Esta es la articulación, este es el cartílago hialino, y esta es la placa de crecimiento, y esta es ya la calcificación de unas espículas que se van calcificando, y por aquí entró una arteria, que es el centro primario de osificación. Y por acá está el secundario de osificación. Ya se están guiando, es que pues, ellos a veces hacen eso así, suponiendo que el estudiante ya preparó la clase, ¿no? Y que leyó antes. Por eso ustedes tienen que leer antes de las clases. A la izquierda entonces está la zona de reserva, al final de la placa, la zona de proliferación, y a la derecha está la hipertrofia. Los condrocitos hipertrofiados que se van calcificando. Y células madres vecinas al pericondrio, como yo había dicho ya antes, al pericondrio, que es una membrana, se diferencian, vecinas al pericondrio diferencian las células madres a osteoprogenitoras, y cambiando esa membrana de pericondrio a periósteo. Entonces aparecen en ese periósteo unas células precursoras de osteoclastos derivados de los monocitos que van a reclutarse hacia esa zona, y también unas células precursoras de osteoblastos, ¿no? Entonces, en la corteza del hueso, por fuera se van a formar estos canales de Haber, que fueron los que vimos ya en la histología pasada. A lo largo del eje del hueso se van a formar estos canales de Haber, que tienen los propios osteocitos con los canalículos, y tienen las arterias y las venas. Es un hueso bastante compacto y duro. Entonces, por dentro de ese canal es por donde pasa el clavo de fémur, los clavos endomedulares. Afuera está el periósteo, adentro está el canal de Haber. Y hay unos canales transversales de arterias que pueden ir de afuera del hueso hacia adentro, o de adentro del hueso hacia afuera, que son los canales de Wolman. Van perpendiculares a los canales de Haber, ¿no? Los canales de Haber son mucho, mucho más grandes que los canalículos. Los canalículos son chiquiticos, los canales de Haber son grandes. Y los canales de Haber, por ejemplo, forman parte de la unidad estructural de la osteona, ¿no? Pero en cambio los canales de Wolman no son nada que ver con la formación estructural de una osteona, donde los osteocitos están como rodeando a la arteria y a la vena, como ven allí. A la arteria, a la vena y el nervio. Yo no quería leer todo esto porque se enredan más, pero quería que entendieran lo principal. Las osteonas se están formando entonces en ese hueso compacto y se van a ir remodelando. Puede llegar el osteoclasto después y acabar con eso, y puede llegar el osteocito y llegar y formarla otra vez. Entonces cada canal haberciano está rodeado circunferencialmente por lamelas, como sale la flecha. Y los remanentes de los canales de los sistemas habercianos, como están en las cabezas de las flechas, están formando las lamelas intersticiales en ese hueso largo. Eso podría ser el corte histológico de la corteza de un fémur, por ejemplo, o de una tibia. Entonces las trabéculas están adentro, el hueso cortical está afuera, por eso es que uno coloca esos canales endomedulares. Y la porción central de la diáfisis de los huesos pues puede estar rellena de médula ósea, de donde se originan los eritrocitos y todas esas células pluripotenciales de la sangre.
o puede también tener sangre, puede tener grasa, sin trabéculas. Entonces, por eso es que hay uno de los grandes émbolos. Cuando nosotros hablamos de la clase de tromboembolismo, eran émbolos por trombos formados de fibrinógeno, fibrina y de la cascada de coagulación, ¿no? Tromboembolismo, eran trombos, pero también se pueden formar émbolos grasos. Metemos un clavo endomedular en un fémur y llega esa grasa de la médula del hueso y viaja al pulmón. Esos son los émbolos grasos. Esa médula puede estar formada de sangre, de células o de grasa. En un rimado de un canal endomedular en un fémur, por ejemplo. En un rimado, en un reemplazo total de rodilla. En un rimado, en un reemplazo total de cadera del propio canal. Se pasan esos émbolos al pulmón. ¿Por dónde llegan? Por allá mismo. Por la vena cava, por la aurícula derecha, por la tricúspide, por la arteria pulmonar, al pulmón y a la circulación pulmonar, por allá mismo. Y como dije yo ahora, los canales de Boltzmann ya están perpendiculares a esos canales de Havertz. ¿Alguna pregunta? Entonces con esto ya terminamos el ciclo de clases. Y pues nos vemos en el internado. Me imagino que van a llegar muy bien entrenados a ortopedia. Porque ya vieron muchas bases que son el problema que tiene la mayoría de las personas. Cuando uno no entiende las bases, uno anda como una receta de cocina, ¿no? La receta de cocina. Limón, cebolla. ¿Pero de dónde viene el limón? ¿De dónde viene la cebolla? ¿Es una verdura? ¿Es una fruta? ¿Tiene vitamina C? Esas son las ciencias básicas. Las ciencias básicas son complejas, son feas. De todas maneras, ustedes tienen que tenerlas siempre presentes, porque si tienen las bases de la medicina presentes, ustedes van a entender muchas de las cosas que les van a enseñar de ahora en adelante. Cuando les hablen de un diurético, cuando les hablen de las vitaminas en los diferentes temas de la medicina, de la bilirrubina, de los cálculos, del hueso, de la vitamina D, de los problemas cardiovasculares. Vean la cantidad de paseos por diferentes partes donde nos metimos nosotros. Ustedes se van a encontrar eso en pediatría, en gineco, en medicina interna, en todo van a encontrar eso, de ahora en adelante. Bueno, entonces más adelante nos vemos otra vez, no sé si en el examen o cómo va a ser ese miércoles. Bueno, entonces hasta la próxima. Bueno, doctor, muchas gracias. Hasta luego, profe. Muchas Gracias, gracias. profe. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Ah.